El error de una auxiliar de la farmacia Cruz Verde que entregó tramadol en vez de albendazol a la madre de 2 niños en Bogotá y que les causó la muerte a los menores sigue generando, además de dolor, muchas preguntas entre los colombianos. Así es, Andrea, muchos interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo evitar errores en la entrega de medicamentos con nombres y diseños en sus empaques similares? ¿O cómo deben estar organizadas las medicinas en las farmacias? El Ministerio de Salud señaló que además de rodear a esta familia, se debe esperar la investigación de las autoridades. Sobre este tema, hablamos con representantes de la Asociación Colombiana de Droguistas, quienes hablaron de los protocolos que deben cumplir las droguerías. El gremio que reúne a los droguistas explicó cuál es la preparación que debe tener el personal que atiende en las farmacias y las instrucciones que debe seguir para evitar confusiones en el despacho de medicinas que están empacadas con diseños idénticos, incluso del mismo laboratorio. Educación continua, donde llegue ese expendedor de medicamentos a estructurarse para ser técnico en servicios farmacéuticos. Pero además de eso debe seguir educándose hasta llegar a regente en farmacia. La organización y el almacenamiento adecuado de medicamentos para menores de edad y pacientes de alto costo también es clave dentro de una farmacia para prevenir irregularidades en la entrega a los pacientes. Orden alfabético por laboratorios, porque hay laboratorios como laboratorios Alcon, que empieza por la A, como hay laboratorios por la Z, que son Zambón. Entonces, de A a la Z se organizan en orden alfabético de laboratorios. Y cada laboratorio tiene un orden alfabético de sus medicamentos. Incluso las droguerías y profesionales de la salud tienen a su alcance herramientas que les permiten identificar información detallada de los medicamentos disponibles en el país. Verifique lo que el droguista le dice. Mire cómo dice la fórmula, revísela varias veces y hasta no estar seguro, no lee el medicamento al paciente. Los droguistas recomiendan a la ciudadanía verificar los medicamentos que les entregan, que cumplan con las cantidades y nombres específicos formulados por los médicos. Queremos hablar precisamente de este tema, resolver esas dudas que tenemos los colombianos, qué podemos hacer para evitar este tipo de confusiones, porque esto no solamente es responsabilidad de quien nos da el medicamento, sino también de los pacientes. Por eso invitamos a Luz Adriana Aristizábal, ella es directora médica de Vitalis. Luz Adriana, gracias por estar con nosotros, bienvenidas a Noticias. Muchas gracias, Andrea, buenas tardes, gracias por la invitación. Luz Adriana, aquí tenemos 2 empaques. Sí. Utilizamos precisamente estos para ilustrar lo que pasó, advertimos que este puede o no puede ser el empaque en el, digamos, precisamente del caso del que estamos hablando de Cruz Verde. Pero sí pasa algo importante y es que miren las similitudes. Son 2 medicamentos completamente diferentes. Por un lado tenemos albendazol, que es un purgante. De acuerdo. Por el otro lado está tramadol, que es para el dolor, además Sí. fuertísimo. Dolor severo. Pero Luz Adriana, mire esto. Los colores y la forma del empaque, el mismo. Sí. 100 miligramos en ambos. Sí. Lo mismo. Entonces, ¿a qué debemos estar atentos? Nosotros los compradores y también quienes nos están dando estas medicinas para no caer en confusiones. Bueno, los puntos que te estás mostrando son muy importantes y además hay otros. Si tú ves, los medicamentos terminan en las mismas letras, OL y OL. Ok, no más. Entonces, ¿qué es importante acá tener en cuenta? Uno, todos nos podemos equivocar. Cualquier persona, no importa cuánto tiempo de desarrollo profesional haya tenido, su formación universitaria o demás, puede estar expuesta a confundirse. Se pueden confundir los profesionales de la salud, se confunden los pacientes, ¿ok? Sí. Entonces, lo primero es, sí, estar muy atento. 2, sí podemos hacer desde la industria farmacéutica diferenciación un poco en las cajas, mejorar los empaques para que el etiquetado sea más fácil, más legible para las personas. A ver, le hago otra pregunta, Luz Adriana. ¿Cómo están guardando o cómo deben guardar las droguerías estos medicamentos? Porque algunas veces uno llega y los ve por orden alfabético, a veces están por el tamaño de las cajas. ¿Cómo deben estar o cuál es esa recomendación a las droguerías para también facilitar el trabajo de quienes las entregan y que no haya este tipo de confusiones? Bueno, mira, la forma más usual, como tú dices, Andrea, es almacenarlos por orden alfabético, ¿de acuerdo? Colocar en las estanterías según el nombre del principio activo. ¿Listo? Esa es la forma más usual. Hay otras maneras de almacenarlos que tienen que ver con el grupo de medicamentos al que pertenecen o demás. Perdón, usted dice el principio activo, es decir, que no está específicamente con el nombre
con el que uno conoce el medicamento. Exactamente. Ok. No es la marca. Acá, en este caso, y bajo esta situación que se presentó, el problema es el principio activo, que es diferente. La marca puede ser diferente o puede ser un medicamento genérico. Importante el principio activo. Entonces, lo usual es que los almacenemos en las droguerías a través de principios activos, pero lo importante es que la droguería sea consistente con su forma de almacenamiento, que siempre lo haga de la misma manera, para que quienes trabajan allí tengan menos posibilidad de confundirse. Este error, Luz Adriana, puede venir desde el laboratorio y no solamente que se haya presentado en la farmacia, es decir, alguien en el laboratorio con la similitud de estos empaques puede empacar un medicamento en una caja distinta. Podría ser, no podemos Digamos, la descartarlo. cadena de error es amplia. Sí, generalmente en los errores de medicación son muy frecuentes y tú ves que hay una cadena de eventos. Puede haber sido desde el laboratorio, podría haber sido, porque es que cualquier persona, y creo que eso es lo más importante, el mensaje más importante, cualquiera se puede confundir. Entonces hablemos ahora de soluciones, Luz Adriana. Y para eso precisamente voy a pasar a este ejemplo que tenemos aquí, tranquila. Sí. Este era el antes de las ampollas, este es el ahora. El después. Pasamos de esto a esto precisamente para evitar esos errores. Sí, en un ejercicio de identificar lo parecidas que eran las ampollas y que los errores no se dan solamente en quien te entrega el medicamento, puede ser en una enfermera en un hospital administrándolo, puede ser de un médico también administrándolo. Se hizo un esfuerzo por cambiar completamente la apariencia de los medicamentos. Este etiquetado, este tipo de etiquetado diferente cumple unas guías internacionales, hay entidades que trabajan en la seguridad del paciente y se enfocan en evitar errores de medicación. Lo que hicimos fue aplicar guías internacionales y obtener una diferencia bastante evidente amplia, entre 10 medicamentos que se veían muy similares a 10 ampollas ahora como se ven. Esto puede suceder y esto lo hicieron porque no solamente se presenta en farmacias o con medicamentos que uno encuentra fácil y rápido, sino que también se puede presentar en clínicas, por ejemplo, y por eso lo hace. Por supuesto, claro, como todos nos podemos equivocar, entonces las enfermeras, los médicos, quien trabaja en las farmacias de los hospitales también podría despachar un medicamento equivocado. Los errores de medicación son frecuentes, son mucho más frecuentes de lo que creemos. Luz Adriana, le voy a pedir que se quede con nosotros porque, César, vamos a hablar de otro tema que le interesa a los colombianos. Y el INVIMA lanzó una alerta sanitaria sobre 5 lotes del producto conocido en el mercado como Dololet. Tras varias denuncias de pacientes, el INVIMA evidenció la presencia no autorizada de diclofenaco en el Dololet. De acuerdo con la entidad, el producto fue alterado y puede representar un riesgo para la salud de quienes lo consumen. El INVIMA pidió a la ciudadanía que habitualmente consume Dololet reportar posibles casos de efectos adversos por el consumo del medicamento. Luz Adriana, el caso Dololet y el tema de su composición. ¿Usted desde su punto de vista qué opina? Bueno, los medicamentos, lo primero que tenemos que tener siempre claro es que todos los medicamentos podrían causar efectos secundarios, pero en ocasiones algunos medicamentos que son adulterados pueden tener ingredientes no declarados, como es lo que está pasando ahora. Un ingrediente que está allí y no estaba en la caja. Así un ingrediente tenga una medida muy, muy chiquita en un medicamento que de pronto uno diría, no, pero es insignificante lo que está ahí. ¿El laboratorio debe declarar ese componente? Por supuesto que sí. Los laboratorios estamos obligados a colocar en nuestros empaques la composición completa y presentarle al INVIMA la composición completa de las fórmulas que están allí en los medicamentos. ¿Cuál es entonces la recomendación para los pacientes? Si uno llega a comprar una medicina, ¿qué debe leer? Por supuesto, en primer lugar, el principio activo. Este es un ejemplo de cómo yo puedo tener una marca en un medicamento, pero el principio activo es otro. Entonces, que el principio activo corresponda con lo que el médico le prescribió. Número 2, no autoformularse, no ir donde el conocido de la droguería y demás a ver qué me recomienda. Y número 3, ante cualquier reacción extraña al medicamento, que no reconozca, que no sea usual, que le parezca preocupante, así sea leve, es mejor consultar al médico y estar seguro que no corresponda a un evento adverso. Luz Adriana, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Ahí están entonces las recomendaciones, ténganlo en cuenta cada vez que va a comprar.